todo el sur del Empira, innovando nuestro servicio a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo internet ilimitado de banda ancha a través de fibra óptica e inalámbrico. Y para todas las edades tenemos entretenimiento con el servicio de televisión digital, con canales en alta definición, películas y series al alcance de tu bolsillo. Le brindamos productos como ser computadoras, servidores, equipo para redes domésticas y de oficina, respaldo de energía de alta disponibilidad, licencias antivirus para su PC personal y corporativos para su oficina, creación y mantenimiento de redes locales, sistemas de información para el control de su negocio. Visítanos en Candelaria El Empira o llámanos al 98 43 79 57 y al 97 37 35 58. Será un placer atenderle. Si lo que busca es una empresa seria, responsable y segura para el envío de sus paquetes de Estados Unidos hacia México, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, Transporte Serrano es su mejor opción. Desde el año 2000 somos la empresa número 1 sirviendo a la comunidad hispana en el transporte de paquetes vía marítima, ofreciendo el mejor precio y servicio, teniendo cobertura en los estados de Virginia, Maryland, Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania, Miami, Tennessee, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Entregamos sus encomiendas hasta la puerta de su casa. Contamos con bodegas en Sterling, Virginia, Estados Unidos, La Ceiba, Atlántida y La Virtud Empira. Llámenos al 01-833-702-2527 o al 9947-4697. Será un placer atenderle. Agroservicios Castro, al servicio del grande y pequeño productor, ofreciéndoles productos agrícolas como ser insecticidas, fungicidas, foliares, fertilizantes granulados y solubles. También productos veterinarios como ser concentrados, vacunas, desparasitantes, vitaminas y todo tipo de medicamentos para el bienestar animal. Asimismo, contamos con asistencia técnica a la medida de tus necesidades. Agroservicios Castro, tu amigo en el campo. Estamos ubicados en el barrio El Centro, San Andrés La Empira, a la par de la alcaldía municipal. Para mayor información, llámanos al teléfono 9719-4129. Será un placer atenderle. Yo soy un agricultor con todo modernizado. ¡Ey! ¿A mí? Sí, ¿Qué pasó? te veo aburrido. Sí, y mucho. ¿Quieres diversión total? Claro que sí. Telecable La Virtud tiene para ti nuevos canales HD al precio de siempre. Del 73 al 125, canales premium, películas, series y más deportes. Te explicamos cómo configurarlos. Paso 1. En tu control remoto busca la opción menú, luego seleccionas configuración. Paso 2. Eliges búsqueda automática y de inmediato tu televisor encontrará los canales nuevos. Estos canales están disponibles para todos los clientes que vean este anuncio a través de Cel TV Canal 9. Telecable La Virtud, el internet más rápido y de televisión más variada de la frontera. ¿Qué esperas para contratar? Ella es Adi Gabriela Muñoz Guevara, originaria de San Andrés La Empira, madre de familia de una hermosa hija de 5 años, una joven carismática, luchadora, servicial, con un gran corazón.
Los que tenemos la oportunidad de conocerla sabemos la calidad de persona que es. Lastimosamente ella en julio del año 2021 fue diagnosticada con la terrible enfermedad de leucemia. Se ha sometido a tratamientos costosos, cambio de médula ósea y en estos momentos se le están realizando las quimioterapias, las cuales son muy costosas y muy delicadas. Es por ello que se solicita a todas las personas de buen corazón puedan ayudarla económicamente para lograr superar esta etapa tan difícil de su vida. Para ayudarla pueden comunicarse a través de los siguientes números: 001-443-674-3574 o al 9859-1076, o depositar a los números de cuenta siguientes: Banco de Occidente 2144-3007-6692, Banco Atlántida 1104-2005-0939. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Proverbios 3:27. Dios les bendiga. Cablevisión Alexa Giselle saluda a todos sus abonados y les agradece infinitamente su preferencia a nuestra empresa de televisión por cable. Durante todo este tiempo nos hemos esforzado para brindarle la mejor calidad y la mayor variedad de programación en nuestros canales. Asimismo, les ofrecemos el servicio de internet con fibra óptica a precios accesibles y de mayor calidad. Gracias a su preferencia contamos con una amplia cobertura en los municipios de Erandique, Santa Cruz, San Andrés, San Francisco en el departamento del Empira, San Miguelito y Dolores en el departamento de Intibucá. Para contrataciones y mantenimiento de nuestros servicios, llámenos al 9631-5091, donde les atenderá amablemente su propietario Benjamín Cruz Enamorado. Dios les bendiga. Clínica Médica Valle, brindando Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de su programa MH Noticias, transmitido a través de nuestra plataforma digital en Facebook y a través de la televisión, también asimismo a través de Cel TV, a través de las distintas empresas televisoras, a través de Cablevisión Alexa Giselle de su propietario Benjamín Cruz Enamorado, también a través de Surestar de su propietario Ingeniero Víctor Cruz y también a través de Telecable La Virtud, a través de su propietario Osman Serrano. Gracias a todas las personas que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestra transmisión. Agradecemos enormemente a nuestro Padre Celestial, el divino creador del universo, por permitirnos estar una vez más informándoles de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Disculparnos por el horario de inicio, pues a veces no establecemos una fecha estable por la situación de que tenemos algunos compromisos personales y hemos andado, pues venimos llegando de la zona de la frontera, de allá de Virginia, la zona baja, la zona sur del departamento del Empira, con mucha lluvia. El día de ayer por la tarde pues cayó un fuerte aguacero y con un mal estado, con un estado pésimo de las carreteras, cada vez pues más incomunicados. Es el triste desenlace que vive 130,000 familias en el sureste del departamento del Empira. Lastimosamente así nos tienen estos gobiernos en el
principales noticias a nivel nacional, uno de los principales rotativos medios escritos a través de el diario La Prensa. Vamos a darles a conocer ahí algunas noticias importantes a nivel nacional. Bueno, noticia importante de impacto es que ya proyectan el 5% de aumento a la tarifa de la energía eléctrica. Miren, hay aumento. Vamos a ver si les podemos poner aquí pues en la pantalla. Tenemos el aumento. Bueno, supuestamente se subsidió el servicio de energía eléctrica, pero bueno, de nada sirve que se haga subsidio. Se le aumentó, no sé si puedo mejorar ahí la cuestión del audio, tengo algunos problemitas. Creo que tengo problemitas ahí bueno, proyectan 5% de aumento a tarifa de la energía eléctrica. El precio de los combustibles incide en el alza del pliego tarifario que entrará en vigor el próximo trimestre, anuncia la Secretaría de Energía. El tablón podrá contener crecidas de 3 mish, dice. Esto pues en cuanto a las lluvias. Con la represa Rompepicos, dice, se busca frenar las crecidas del río Chamelecón. Entre algunas noticias, Diego Vázquez se va al Municipal de Guatemala. Bueno, se va de la selección nacional. No sé si ahí me pueden apoyar a conseguir los otros micrófonos, porque tengo problemas con estos micrófonos. Se escucha un zumbidito ahí, pero bueno, ya después de la pausa vamos a ver si mejoramos la cuestión del audio. 10 tips para novatos que participarán en la maratón, dice. Bomberos de San Pedro Sula en crisis, no hay para pagar salarios. Miren cómo estamos en este país. Bueno, nos da risa, pero eso es lo que está aconteciendo en nuestro país. Bueno, vamos a llegar a una crisis que ya ni se le va a poder pagar a los maestros, a nadie, ni a las municipalidades les va, porque según asume el gobierno actual, dice que el país quedó en crisis, o sea que ni el presupuesto general de la República pues van a poder ejecutar estos novatos, también les podemos decir, hablando de novatos. No pueden ni ejecutar ese presupuesto, lo ampliaron enormemente y no van a poder ni pagarle ni a los bomberos, ni a los maestros, ni a las municipalidades. Qué barbaridad, gobierno más incompetente. Bueno, una, la crisis, pero otra la incompetencia que existe en este gobierno, al igual que la corrupción de gobiernos anteriores. Pero bueno, así nos tienen, así sigamos votando por todo este atajo de corruptos, como dijo el apóstol Santiago. Pero bueno, sigamos así, apoyando los partidos tradicionales que solo M le han dado a este país, así de sencillo. No digo la palabra porque, bueno, pero ustedes ya saben a qué me refiero. Ordena extraditar a Erlinda Bobadilla, la jefa del clan Montes Bobadilla. Compareció ayer en audiencia, renunció al recurso de apelación y aceptó ser enviada a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sureste de Virginia. Eso entre algunas noticias importantes a nivel nacional, lo que dice el diario La Prensa en su portada principal. Bueno, es lo que está aconteciendo. Bueno, ahí nos están diciendo, un mexicano será que nos está reportando desde México por la forma de cómo se expresa. Dice que hay problemas de audio, dice. Qué chingo de ruido se escucha, güey, dice. Bueno, ahí mezcla palabras mexicanas con palabras hondureñas. Bueno, gracias, ya vamos a revisar ahí las cuestiones de audio. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Bueno, vamos a ir a ya noticias importantes. Y en el municipio de Santa Cruz, en el Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle,
está pidiendo los maestros y algunos alumnos y padres de familia de que la Junta de Agua de Llano Grande, si no me equivoco, esto en Santa Cruz Lempira, pues dé un poco mayor abastecimiento de agua, del servicio de agua al Centro de Educación Básica, ya que pues no alcanza para hacer el aseo en los servicios sanitarios, en los baños, y esto desprende olores fétidos. Vamos a dejar a nuestro compañero corresponsal Amado Milla, quien nos informa ampliamente sobre esta situación que está viviendo en Santa Cruz Lempira. Buenos días. Estoy en el Centro Básico José Cecilio del Valle en Santa Cruz Lempira, donde los alumnos tienen problemas con el agua, ya que hay una junta acá que no les quiere dar suficiente agua. Esto ha oído de todos los alumnos de Santa Cruz y padres de familia, ya que la Junta Directiva tiene que poner pilas en esto, en ver de que no hay agua en estos servicios. Este es en el municipio de Santa Cruz. Tenemos una junta que no quiere darles el agua, dan un chorrito que no ajusta para 18 años. Como pueden ver también el chorrito que tenemos acá en esta llave, es muy poquita el agua. Desde Santa Cruz Lempira informó Amado Milla. Bueno, ahí estaba ese reportaje de nuestro compañero don Amado Milla en Santa Cruz Lempira, en el Centro de Educación Básica. Bueno, escasez de agua, un municipio que tiene bastante fuentes de agua, bastante producción de agua. Estamos viendo de que pues ahí como que les han regulado el consumo de agua en el Centro de Educación Básica, y los padres de familia, los maestros, hacen un llamado enérgico a la Junta de Agua de Llano Grande, creo que ahí se llama el nombre de la Junta de Agua, para que le puedan suministrar más agua. Así que un llamado enérgico a la Junta de Agua para que regule esto, pues, y sabemos que en un centro educativo debe haber higiene, y sin tener el servicio de agua pues es un poco complicado. Bueno, entre otras noticias, en Erandique Lempira, en la aldea del Carrizal, se le ha dado muerte a Ismael Vázquez, si no me equivoco el nombre de este ciudadano ahora difunto. Se le ha dado muerte en la aldea de Carrizal, con arma blanca machete. Ahí tenemos la noticia. Esto sucedió el día de hoy en Erandique Lempira, pues ha fallecido esta persona de nombre Ismael Vázquez en la aldea de El Carrizal, Erandique Lempira. Bueno, de una de las aldeas donde hay más consumo de bebidas alcohólicas, y es la aldea, bueno, yo conozco dos aldeas donde consumen exagerado. Carrizal es una de las aldeas donde más se consume alcohol, al igual que en Najacualpa. No sabemos cuáles fueron los problemas, se desconocen las causas de la muerte, pero sí el alcohol es uno de los principales factores de muertes, más si es con machete. Pues comúnmente aquí en nuestros municipios, cuando la gente consume alcohol, pues ahí anda con el machete relajeando, y comúnmente pues ese es el principal factor. Esto fue por horas de la tarde. Aproximadamente de 50 años de edad, Ismael Vázquez es asesinado en Erandique Lempira. Una muerte más, y una muerte más que va a quedar en la impunidad, lo más lógico, porque bueno, ya la Policía Nacional ya no se le puede llamar Policía Nacional Preventiva, sino que sería llamada Policía Nacional Correctiva, porque o no sé qué nombre le puede dar, porque preventiva es prevenir estos incidentes. Ya no se previene porque realmente de repente no hay mucho patrullaje, se podría decir, en muchas de las comunidades de Erandique. Yo digo que las comunidades o las aldeas más problemáticas debería de haber más patrullaje, más vigilancia por parte de las autoridades policiales.
Entonces, está complicada la situación. El consumo de bebidas alcohólicas es uno de los principales factores de muerte. Si usted ve a alguien herido con machete, con puñal, con un disparo, mayormente con arma blanca, machete o cuchillo, puñal, es por problemas de alcoholismo comúnmente. Aquí en Erandique las muertes que han dado con machete han sido por problemas de alcoholismo. En Erandique igual. Así que está complicada la situación. Yo no sé, pero Erandique es un municipio donde matan bastante con machete a las personas, y es uno de los municipios donde más se consume la bebida alcohólica. Es donde es más barato. Es donde es más barata la venta de bebidas. Y eso pues trae estas consecuencias. Miren, en el Andique lo hemos dicho, con 50 lempiras, 60 lempiras, la gente puede ponerse bolo un día entero si quiere, porque una botella de guaro, como dicen comúnmente, está costando 40 lempiras, 45. Se compran sus topollillos y ahí empiezan. Allí se ven en las calles principal de Andique Lempiras, consumo exagerado. Y hoy ya no son los fines de semana, hoy es todos los días consumo de bebidas alcohólicas, toditos los días. Entonces es preocupante la situación. En vez de ir mejorando, pues la cuestión va empeorando más bien. Bueno, me acaban de enviar una imagen fuerte de esta persona que fue matada brutalmente en Carrizal. No la podemos poner porque es demasiado fuerte. Ahí podemos ver que, bueno, la imagen solo se la voy a comentar. Está prácticamente con las, como dicen comúnmente, con las tripas de fuera. Está con todas las, como dicen, todas las tripas de fuera. Es imagen muy fuerte, una persona ya de avanzada edad. Bueno, ahorita que la vi hasta me conmovió esta foto. Y con golpes en su cabeza. Y esto no sé si será problemas familiares realmente o pleito de bolos, como dicen, pero sí no se tocan el corazón, como que fuera un animal. Lastimosamente, pues estas imágenes nosotros ni nos atrevemos a subirlas en Facebook. Una, porque respeto a la familia en primer lugar. Otra, porque Facebook siempre las bloquea o las tapa. Pero gracias ahí a la persona que nos envió la imagen, él sale con la mano en su estómago y abajo pues tiene todos sus miembros internos por fuera y algún golpe también con machete en la cabeza. Da pesar sinceramente los tiempos que están viviendo en nuestros municipios por problemas de alcoholismo, problemas familiares, pero bueno, resignación cristiana a la familia de Ismael Vázquez, que esta muerte que se le ha dado es, bueno, ahorita precisamente me enviaron la foto y no la podemos publicar porque ese tipo de fotos, pues por respeto a la familia. Ojalá primeramente Dios pues le dé fortaleza a la familia de Ismael Vázquez y que Dios interceda por cada una de esta gente en las comunidades. Hay algo que nos llama la atención también, que se está dando mucho, y es la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Hay pulperías disfrazadas de cantinas. Hay, ¿cómo le podemos llamar a esos lugares donde venden cususa? Casas clandestinas también, que venden cususa, que venden chicheras, le podemos decir. Hay negocios, pulperías que venden cerveza, venden alcohol y no tienen un control, no las regulan. Y allí es donde en los lugares clandestinos de venta de bebidas clandestinas es donde hay menos
gente que tiene temor a denunciar, pero es bueno que denuncien, porque de repente el día de mañana puede ser un familiar suyo al que le meten el machete, le sacan todo el organismo interno, podremos decir, o los órganos internos, así como estas fotos que nos han enviado. Sinceramente nos siguen enviando más fotos de esta persona. Y bueno, aquí nos enviaron una foto de perfil, sinceramente. Tiene toda la parte izquierda de la oreja, pues la tiene completamente macheteada también, todo el cerebro. Bueno, sinceramente estas fotos son bastante fuertes. Lamentamos pues la muerte. O sea que le rajaron el estómago y le rajaron con el machete la cabeza al costado. Bueno, toda la parte del contorno de la oreja, en la parte de atrás, le pasaron con el machete. Sinceramente no se tocan el corazón. Bueno, no sé en qué estado lo harán, pero sí da lástima, da pesar estas muertes. Bueno, como les digo, por respeto, tal vez las pudiéramos haber subido bien difuminadas, porque Facebook también siempre pero por respeto a la familia pues no las publicamos, este tipo de fotos. Es triste lo que se está viviendo en estos tiempos, y yo veo que la población, en vez de buscar las cosas de Dios, en vez de irse acercando más a las cosas de Dios, o sea, se va viendo que se dan más y más problemas de muertes crueles, muertes de machete, muertes que hasta les amputan las partes del cuerpo. Y esto pues se va dando cada vez más, y nosotros a veces no medimos, no meditamos nuestras vidas, sino que de repente hacemos más lo malo, o bueno, fue la muerte de una gente de una comunidad, de una aldea, no nos importa, pero el día de mañana por andar en esa vida del mundo pues nos puede pasar a nosotros, aunque Dios pues nos va a proteger. Pero esto es lo que está pasando en Carrizal, Herandíquez, Lempira. Bueno, Carrizal con bastantes problemas. La semana pasada un accidente de un vehículo, y hoy pues la muerte de este ciudadano. Así que sinceramente da pesar lo que está pasando en el municipio de Herandíquez. Bueno, también las fuertes lluvias, me disculpa porque aquí estoy con dos computadoras al mismo tiempo. Bueno, nos están diciendo, nos mandaron unas imágenes que se incomunica el paso entre Piraera y Virginia por la crecida de algunos ríos por las fuertes lluvias. Ahí pueden ver la crecida del río. Miren, ahí entre Pichigual, río Pichigual, que es frontera entre Virginia y Piraera, había un puente hamaca, pero este puente hamaca, las fuertes lluvias también las crecidas pues las crecidas de las lluvias se llevaron el puente hamaca. Ahí uno podía cruzar en motocicleta, pero las fuertes lluvias pues arrastraron este puente hamaca, y hoy es bien difícil. Hoy pues para allá cruzar es bien complicado, porque este río
nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a ver si tratamos de solventar el problemita que tenemos con el audio y ya vamos a volver con más en MH Noticias Cel TV. Tenemos un problemita ahí con el audio, esperando que nos disculpen ya que venimos un poquito tarde de allá de la frontera y nos tocó pues a la carrera tratar de tener lo que es el noticiero el día de hoy. Ya volvemos, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Valle, brindando confianza y salud a tu alcance, te ofrece atención a toda tu familia en las siguientes áreas: atención al niño sano, atención al recién nacido, control de embarazo, atención puerperal, atención al adulto mayor, planificación familiar, citología, atención a diabético, atención a hipertensos, cirugía menor, toma de glucometrías, aplicación de sueros y vitaminas, entre otras consultas más. Asimismo, ofrecemos servicios de medicina interna, medicina estética y ginecología una vez al mes. Horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atención de emergencia a las 24 horas. Llámenos al 9552-8499, donde le atenderá amablemente la doctora Linet Valle, porque su salud es nuestra prioridad. Clínica Médica Valle. Estamos ubicados en el barrio El Centro, frente a Oficina Parroquial La Virtud Lempira. Será un placer atenderle. Aviso de corte de servicio. Estimado abonado, reciba un cordial saludo de parte de la Gerencia General de Mapulaca Network. Queremos agradecer su preferencia a nuestra empresa de Internet y televisión por cable en los diferentes lugares donde tenemos presencia. Eso nos motiva a seguir mejorando nuestros servicios para brindarles la mejor calidad. A la vez aprovechamos para invitarlos a ponerse al día con los pagos de su servicio, ya que después de 3 meses de mora y pasado el día 10 del mes en cuestión se procederá a la cancelación de su contrato. Puede realizar sus pagos a través del cobrador que pasa los primeros 10 días de cada mes. O bien puede abocarse a nuestra oficina principal ubicada atrás del antiguo edificio de la cooperativa Comesul en Mapulaca Lempira. Nota: el corte está sujeto a cargos adicionales. Comercial Velasco, todo un mundo en muebles y electrodomésticos importados desde El Salvador, a los mejores precios y en las mejores marcas como ser closet, roperos, gaveteros, juegos de sala y comedor, refrigeradoras, camas, pantallas, estufas y muchos artículos más. Visítanos, estamos ubicados en La Virtud y Mapulaca Lempira, ambas tiendas frente al Parque Central, o llámenos en La Virtud al 9821-3419 y en Mapulaca al 9574-5231. Será un placer atenderle. Somos Comercial Velasco. Surestar, el mejor servicio de internet y televisión en el sur de Lempira. Agradecemos a todos nuestros usuarios la preferencia durante estos años, en los cuales hemos ampliado nuestra cobertura con una extensa presencia en los municipios de Candelaria y Gualcince, con una variada programación en nuestros canales y con la mejor calidad. Esperamos seguir contando con su preferencia, ya que brindarles el mejor servicio es nuestra prioridad. Para consultas y mantenimiento puede comunicarse al 8745-8189 o al 9410-8714. Será un placer atenderle. ¿Recuerdas cuando no había un canal local en el sur de Lempira? Esos tiempos quedaron en el pasado. Cel TV nace efectivamente para mantenerte informado del acontecer noticioso del sur de Lempira, la zona de la cuenca de Lempa, parte de Intibucá, Honduras y el mundo. Sintoniza MH Noticias Tierra Lente, presentado por Marcos Hernández desde San Andrés Lempira, los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En CelTV cada día nos reinventamos para brindarte a ti entretenimiento de calidad compartidos en vivo de las ligas locales, entrevistas y eventos religiosos. Amigo lempireño, tú que a diario te esfuerzas para que tu negocio siga creciendo y que siempre haces todo lo posible para lograr la satisfacción de tus clientes. Ahora con CelTV tienes la oportunidad de llegar a más personas y multiplicar exponencialmente tus ganancias. Contrata tu paquete publicitario con nosotros. ¿Quieres lo mejor en pan? Panificadora Francesca te ofrece lo mejor en pan hecho en casa como ser. Pan de yema, semita china, variedad de galletas, galletas de maíz, de leche, remolino, mosaicos, polvorones, pastel con piña, chihuín enrollados y muchos más. En fin, todo lo mejor en pan. Estamos ubicados en el barrio Perpetuo Socorro entre la 9ª y 10 Avenida, 11 calles de Comayagüela, media cuadra a la derecha del Instituto Aguilar Paz. Para más información, llámenos al teléfono 2213-9447 o al celular 9440-1483. Más que un pan, una delicia. Siente la diferencia con nuestros combustibles de gasolinera American, porque tu vehículo y motocicleta merecen lo mejor y el compromiso con el cliente es la calidad de nuestro servicio. Te ofrecemos combustible de calidad y los mejores precios de la zona, gasolina regular, gasolina super, diésel y gas LPG doméstico. Asimismo, en Credimoto le ofrecemos venta de motocicletas de las distintas marcas y modelos, gran variedad de aceites y lubricantes. Visítenos, estamos ubicados en barrio Hualmaca, Erandique Lempira, salida a San Juan Intibucá. Llámanos al 9705-6335, donde les atenderá amablemente su propietario Franklin Castillo. Gasolinera American, una luz en tu camino. Así que seguimos en vivo a través de MH Noticias y a través de CelTV. Gracias a todas las personas que están conectadas. Ya pues ahí logramos solventar un poco la cuestión del audio. Disculparnos ahí porque teníamos algún problemita. Bueno, seguimos ahí con más noticias importantes. Y este tema de la pavimentación pues va para largo muchachos. Señoras y señores, hoy pues se ha vuelto de moda que muchos pobladores se han unido y están aportando fondos para poder contratar maquinaria de alguna empresa privada y poder arreglar algunos puntos críticos, ya que ahí por el Quiebrapata pues estaba crítico, por el lado de aquí de la frontera, Gualcince, Candelaria, San Andrés, Serandique, bueno, prácticamente los que 79, no sé cuántos kilómetros son hasta Mapulaca. Todo este tramo está crítico ya, y más con la fuerte lluvia. Tenemos un mes y medio aproximadamente de invierno y miren el estado de las calles. Entonces,
hay muchos tramos que están en pésimas condiciones y con estos fondos que se han recaudado por parte de muchos pobladores, se ha tratado de solventar algunos problemas, por ejemplo, los puntos críticos en el Quiebrapatas, puntos críticos allá por Quelepa, el desvío de Hualcince. Bueno, se ha estado trabajando. La parte de la frontera, los municipios de la frontera, Hualcince, Candelaria, Erandique, algunos diputados, mucha sociedad civil han recaudado y han cubierto algunos puntos críticos que yo tengo entendido de los que he podido observar en lo que he viajado a la frontera. He visto 2 puntos críticos que se ha rellenado con material. Y aquí en el Quiebrapatas, pues el día de ayer se empezó a trabajar, se ha hecho algún trabajo, se han recaudado aproximadamente 50,000 lempiras. Si usted quiere aportar, pues en el noticiero anterior ahí pusimos el número de teléfono de Jeffrey Hernández, de Santa Cruz, quien pues está coordinando este tema. Y en la otra zona pues está el ingeniero Giovanni y la alcaldía de Hualcince, quien ha estado coordinando lo que son los aportes. Yo, para efectos de transparencia de ejecución de esta reparación, no sé, es mi punto de vista, sería bueno que para cuestiones de transparencia esto fuera manejado mejor por el Comité Pro Pavimento y que se nombre una directiva. Yo siento que el Comité Pro Pavimento está trabajando prácticamente solo con la cabeza, con el profesor José María Bonilla. Sería bueno que hubiera una directiva en el Comité Pro Pavimento, que hay un presidente, que hay un secretario, que hay un fiscal, que hay un tesorero, y que estas personas puedan manejar la ejecución de estos proyectos, de esta reparación de estos puntos críticos de carretera. Porque ustedes saben que pues la gente critica, y si quién está supervisando esta reparación de estos puntos críticos, quién da un informe, la gente pregunta y a mí me lo han dicho. Por eso lo estoy manifestando yo aquí, porque mucha gente me lo ha dicho. ¿Quién está supervisando? Recuerden que vivimos en un país de corrupción, dicen, y bueno, las crisis de repente puede hacer de que se presten esta recaudación de fondos para actos de corrupción. Es lo que me dice la gente. A mí solo me queda informarlo a través del medio de comunicación MH Noticias, de que lo que ellos sugieren, algunos pobladores que nos han escrito a WhatsApp, que estos proyectos se ejecuten bajo la supervisión del Comité Pro Pavimento o de las mismas mancomunidades o algunas alcaldías. Esto es lo que están informando, o lo que nos manifiestan algunos seguidores de la página de MH Noticias y algunos pobladores de la frontera y de aquí de la zona alta de la región Café. Bueno, ahí cada quien pues es libre de ver cómo ejecuta estos proyectos, esta reparación de estos tramos de carretera, perdón. Bueno, les vamos a dejar con algunos videos de apoyo ahí, de algunos trabajos que se están realizando ahí en el Quiebrapatas. Ustedes pueden ver ahí esta maquinaria, pues una excavadora que está pues primero tratando de sacar lo que es el lodo, que hay exagerada cantidad de lodo. Miren, ahí se mira todo el poco de lodillo prácticamente, charco completo. Yo creo que ayer donde estaba pegado un bus, donde subimos un video, donde había un bus pues atascado ahí, embancado. Es que ese es el problema. Una cuestión es que se ponga liso y que empiecen a patinar los vehículos o los buses. Pero la otra situación es cuando ya se empiezan a se empiezan a embancar, que ahí es más complicado todavía, porque ya significa que no es solo, o sea, si está liso empujando con otro vehículo, se pueden sacar estos vehículos, estos buses, pero ya una vez embancado, dígame, cuando ya pega el pecho del bus, como dicen, o la parte de abajo del chasis. Entonces, está más complicada la calle, porque los mismos buses, al estar patinando, los mismos camiones hacen zanjos y ahí es donde se embancan los vehículos. Entonces, se pone complicada la carretera y esto es lo que realmente afecta el tránsito de vehículos. Así que así está la situación ahí donde aperturó la empresa Sermaco y que por lo visto pues se va a terminar yendo esta empresa Sermaco, porque yo les voy a ser franco y se lo voy a decir directamente en mi medio, y si en alguna reunión nos reclaman como medio porque decimos esto, pues que nos reclamen, que nos llamen la atención y nosotros decimos la verdad. Y si hay algunos alcaldes, algunas mancomunidades o el Comité Pro Pavimento se molesta, no sé, será que estoy desinformado yo, pero yo veo bien apagado esto. Solo fue la bulla allá en Barrio Nuevo de que vamos a organizar los municipios. Yo no veo bulla de organización de municipios. ¿O será que están esperando que se les dé otro tiempito, que otra audiencia, que espérense, que vamos a esperar al 20 de julio
o que nos informen, pues, porque yo no veo movilización de parte de la gente. Estamos criticando al gobierno, rumbando macetas, pero no actuamos. Ya vemos que el gobierno no nos va a dar respuesta. Los gobiernos por todos los tiempos no nos han dado respuesta. Entonces, estamos esperando a que nos vengan a buscar de nuevo, o a que nos vengan a buscar y que nos digan, miren, ve, les vamos a arreglar la calle, que eso va a ser, que eso nunca se va a dar, pues. Entonces, no sé, ¿será que somos masoquistas, somos pacíficos demasiado, somos, bueno, no sé, nos gusta sufrir, pero realmente yo no veo mucho empuje. Hay algunos alcaldes ahí que a través de los medios empiezan a salir y nunca se han tomado el tiempo de asistir a una reunión. Yo he visto varios alcaldes ahí, no voy a decir nombres, cada quien ya sabe, que no han llegado a ninguna reunión y ahí andan en los medios. No todos, va, pero algunos, va. Y ahí andan en los medios sacando pecho, diciendo que las calles están malas, que los gobiernos no toman cartas en el asunto, pero no los hemos visto en las reuniones, no los hemos visto que se pongan pilas. Entonces, hay que tratar, hombre, a veces queremos tapar el sol con un dedo, como dicen, a través de los medios, tratar de incidir. Ya se ve que no hay respuesta de los gobiernos. Entonces, no sé, ¿cómo está este tema? A veces uno deseara convocar a la gente, tener capacidad de movilizar gente, pero es bien difícil. Pero también de nada sirve poner a disposición de repente algunos dueños de vehículos, propietarios, si la gente no quiere salir. Entonces, bueno, nosotros no nos vamos a cansar de seguir subiendo estas imágenes, estos videos de las calles, y no lo vamos a cansar para ver si en algún momento nos escuchan o en algún momento la población, la sociedad civil cae a la razón y de repente cuando ya esté incomunicado que los buses no puedan transitar, que ahí de repente haya un derrumbo grande, que tape el acceso, que tape la carretera y no haya acceso a otros municipios, a Gracias. Yo creo que hasta allí pues nos vamos a hacer sentir de repente. Ahorita porque, o sea, aunque sea patinando, aunque sea haciendo fuerza, aunque sea de cualquier manera, los buses pasan, pues. Algunos tirándose por Erandique, pero cuando se dañe la calle de Erandique, cuando no haya ninguna salida alterna en los municipios del sureste del departamento de Lempira, bueno, yo creo que pues ni ahí de repente vamos a abrir los ojos. Pero bueno, se hablaba de que este 20 de junio, de julio, no sé, tenemos que dialogar ahí con el profesor José María a ver qué está pasando, porque yo creo que, a mí me da risa, pero yo creo que esto de estar arreglando provisionalmente estos puntos críticos va a servir para darle más largas al proyecto de pavimentación. Va a decir la gente, esto es lo que va a pasar, va a decir la gente, bueno, ya se arreglaron los puntos críticos, ya los buses ya no se pegan, ya el gobierno va a decir lo mismo, bueno, ellos mismos están arreglando los puntos críticos, ¿para qué vamos a meter mano en esos proyectos nosotros como gobierno? Y como va a pasar el invierno, los carros van a poder transitar, aunque sea brincando, rebotando, con dolor en la columna, ahí en esas calles feas. Entonces, ya nos vamos a acomodar de nuevo, ya no vamos a tomar cartas en el asunto, ya no vamos a ejercer presión. Ojalá primeramente Dios, los alcaldes, el Comité Pro Pavimento no se acomode al gobierno, ojalá primero Dios lo estoy diciendo, no se acomoden al gobierno por cuestiones políticas y que realmente sigamos con esa expectativa, con esa mística de seguir luchando. Yo ya siento, no sé, pues estaré equivocado, y me disculpa el profesor José María Bonilla, pero ya siento cansancio en el profesor José María Bonilla porque lo han dejado solo, y él tiene mucha razón, y que ojalá pues no vaya a ser de que le estén jalando el aire ahí arriba por cuestiones políticas. Yo no creo eso, porque el profesor José María Bonilla ha sido una persona bien recta. Pero involucrémoslos, que el Comité de Apoyo Municipal sea un brazo derecho para el Comité Pro Pavimento y que pues se unan y que se vea pues esa expectativa. Yo no veo sinceramente voluntad. Yo escuché discursos bien bonitos allá en Barrio Nuevo de algunos, incluso seguidores de Libre, pero creo que solo fue del diente al labio, incluso de algunos diputados suplentes, porque no veo sinceramente molote, como decimos aquí en el lenguaje popular. Pero ahí está la cosa.
pues como les digo, pues ojalá que no haya sido solo llamarada de tusa, como decimos, en la reunión que tuve en Barrio Nuevo, que se restregó en la cara de todos los alcaldes, de los diputados suplentes del Libre, bueno, los que andaban ahí representando la sociedad civil, pasando ahí una rastra con una máquina, con una retroexcavadora ahí enfrente de nosotros, y les sirvió como de burla para un montón de gente que se merece respeto en el sureste del departamento de Lempira. Llámese pobladores del Libre, llámese pobladores simpatizantes del Partido Nacional o del Partido Liberal, pero se están burlando enfrente de sus caras todos los gobiernos, hombre. Se burló enfrente de sus caras el Partido Nacional, se ha burlado en su cara el Partido Liberal, se ha burlado en su cara el Partido Libre actualmente, y seguimos defendiendo remeros de partidos políticos en nuestra región, y lo decimos con autoridad. Ninguno de estos partidos les ha preocupado el desarrollo de nuestra región. ¿Cuántos años tenemos de estar en la miseria? Y seguimos como ciudadanos pobladores del sudeste de Lempira defendiendo ideologías políticas todavía, echándole la culpa a un partido, defendiendo al otro y viceversa. Una tiradera ahí entre simpatizantes. No, hombre, no es justo. Pero bueno, esa es la cultura de nuestra región. Ese es el morbo que le gusta, que a través de los medios criticar y no involucrarse. Pero bueno, así vamos a seguir. Unos culpando al gobierno anterior a los 12 años de que no hizo este pavimento, otros culpando a los 6 meses del Partido Libre. Y es una tiradera perra ahí en esos medios de comunicación. Pero no nos unimos, que a lo que hemos llamado como MH Noticias y Cel TV, a la unidad de los pobladores. Yo felicito a muchos municipios, felicito a muchos alcaldes, que por lo menos su región la tienen con calles buenas. Felicito al ingeniero Dariel Argueta en Virginia. Pude ver esas calles, por lo menos de Aguasarca, Huaquincora, Virginia, Amapulaca, calles en buen estado. Y organizándose y empezando a tomar, como dicen, el hacha para ir a arrumbar maceta allá donde se sea. Y ellos lo han dicho. Admiro allá, y voy a decir nombres porque vale la pena felicitar a Domingo Zelaya, al mismo ingeniero Dariel, a los empleados de la municipalidad que no ven esto como tema político. Y así es que se quieren todas las municipalidades que actúen, independientemente del partido político. Pero hay alcaldes que ni se asoman a las reuniones solo porque el gobierno es del Libre y ellos son alcaldes del Libre. Hay algunos que no se asoman a las reuniones. Ahí le jalaron el gas a un alcalde ahí en la reunión de Barrio Nuevo, no voy a decir nombres, pero defienden intereses políticos. Y no se puede seguir así, señoras y señores. Si vamos a seguir defendiendo intereses de partidos políticos, pues vamos a quedar en la miseria. Pidámosle a Dios, hombre, que nos quite ese fervor político, que ahorita no estamos en política, sino que estamos viendo la necesidad de 130,000 habitantes aproximadamente que no pueden movilizarse, que tienen que ir a retirar dinero a Gracias, que tienen que ir a una cita médica, que tienen que ir a ver un familiar que está enfermo, que tienen que movilizar en ambulancia a un familiar que está enfermo. Eso miremos, esa necesidad miremos, y no lo miremos por colores políticos. A mí me da pesar ver pobladores libres, nacionales, liberales, como quieran llamarlo, empujando buses y dándoles el voto a estos mismos pícaros que nos tienen en esta calamidad. Entonces, bueno, yo me molesto sinceramente porque no pertenezco a ningún partido político, a ninguna institución política, sino que pertenezco, bueno, a una iglesia evangélica que realmente también está orando porque los gobernantes no sean corruptos y que le den al pueblo lo que necesita y lo que se merecen, porque nosotros no merecemos este proyecto y muchas cosas más. Pero aquí lo hacen políticos, solo porque allá en Olancho, allá en Colón, o allá en Francisco Morazán, o en Cortés, sacado más votos mi partido, a esto les voy a llevar los proyectos. Y hay muchos alcaldes que así hacen también. En la aldea tal votaron más por mí, ahí les voy a llevar los proyectos. No, señores, siquiera háganlo por mayor pago de impuestos, que puede ser una mejor estrategia. En las comunidades donde más pagan impuestos, pues a este le voy a dar proyectos, porque eso es lo que me genera ingresos como alcaldía o como gobierno. O donde puede haber desarrollo, porque la zona sureste del departamento de Lempira, desde Mapulaca hasta San Juan, Intibucá, no tiene nada que envidiarle a otras regiones en cuanto a generación de ingresos
a las arcas del Estado. Por ejemplo, desde Mapulaca, somos 130,000 habitantes aproximadamente, y podemos generar un enorme desarrollo, una enorme productividad que permita el desarrollo de esta región y de nuestro país como tal, pues. Yo les decía la vez pasada, si este proyecto hasta se puede sacar un préstamo, y de la misma producción que hay en la zona, este préstamo se puede pagar a nivel internacional, hombre, con la generación de ingresos que genera nuestra región, el rico potencial que tiene. Pero la gente que nos gobierna, pues, no le entiende al tejimaneje, que esto hasta una persona de escuela creo que puede analizar ese tipo de situaciones, que todo el empuje económico que puede dar esta región puede ayudar a que mejore la economía en nuestro país, pero no lo ven así. Yo les dije la vez pasada, hubo un ministro ahí de transporte del actual gobierno que dijo que era un gasto prácticamente, que para qué una calle de concreto hidráulico si era un gasto. Hay que traerlo aquí para que venga a ver la calidad de café que produce en nuestra zona, en San Andrés, en todos los municipios, que con tasa de excelencia a nivel internacional. Hay que traerlos para ver que vengan a probar la calidad de queso cuajada. Hay que traerlo para que vengan a ver la calidad de papa que se produce aquí. Hay que traerlo aquí para que vengan a ver la calidad de verdura que se produce. La calidad de puntos históricos que tenemos con Golón, Piedra Padaco, Yocutena, La Laguna. Y para que vengan a ver la calidad de calles que tenemos también. Hay que traerlos. Ahí los diputados, ve que se unan los 5, los diputados del partido de gobierno, que vengan, que traigan a la presidenta, que traigan al ministro de Transporte y que vengan a ver el tipo de calles que hay aquí en nuestro país. Pero bueno, la verdad se le dice al gobierno que sea. Lo dijimos en el gobierno pasado, la calamidad que nos dejó también y que vivimos, y lo estamos viendo en este gobierno. Solo van 6 meses, pero le apuesto que va a pasar 1 año, 2 años y vamos a vivir la misma situación. Así que, así estamos. A veces me extiendo con este tema, pero es para que la gente abra los ojos y ojalá pues no vivamos dormidos en Alicia, en el país de las maravillas, como dicen. Bueno, es lo que está pasando, ojalá pues mejore la situación para bien de nosotros, pues unámonos. Algunos se molestan, algunos simpatizantes de partidos se molestan, pero es la realidad. Ya hemos probado con todos los partidos, ninguno ha dado bola, pero unámonos. Recuerden que nosotros, aunque seamos simpatizantes de algún partido, pues nos vemos afectados con este tema de la pavimentada. O sea, este tema de la pavimentada afecta a todos, a todos, a todos. Llámese liberales, nacionales, evangélicos, católicos, motagüenses, olimpistas, lo que sea. Pero a todos nos afecta, sinceramente a todos nos afecta. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a felicitar a algunos cumpleañeros en MH Noticias. Y felicitamos a la niña Francis, permítanme un momento, aquí vamos a ver si podemos hallar aquí a una de las cumpleañeras. Y ella es la niña originaria de San Andrés Lempira, Francis Arlet Reyes Monje, si no me equivoco este es el nombre, creo yo que así se llama, Francis Arlet Reyes Monje, originaria de San Andrés Lempira, de parte de MH Noticias. Le deseamos, de parte de MH Noticias y CEL TV, le deseamos pues que Dios la siga bendiciendo, cumpliendo 1 añito, que siga cumpliendo muchos años más y que el divino creador del universo le derrame bendiciones en su vida. Esta niña que cumple 1 añito, Francis Arlet Reyes Monje. También asimismo felicitamos a un compañero de trabajo y muy buen amigo, originario de vamos a ver si lo hallamos por aquí porque no lo podemos encontrar. No lo podemos encontrar por aquí a nuestro buen amigo. Bueno, ya vamos a buscarlo a ver si lo encontramos por aquí. Es nuestro amigo Edras Amado Mía, hijo de nuestro compañero don Amado Mía, de Santa Cruz Lempira. Ya lo vamos a encontrar por aquí. Ahí está. Bueno, felicidades a Edras Amado Mía, quien está cumpliendo años también en Santa Cruz Lempira. Felicidades, Edras, que Dios derrame bendiciones en su vida también y
que lo protejan donde quiera que se encuentre, pues no sabemos si está en San Pedro o en Santa Cruz. Saludos a nuestro buen amigo y compañero también de labores, con quien coordinamos también la transmisión de algunos cultos. Disculparnos con él ahí que no hemos podido transmitir el culto de Ministerio Jehová Rapá desde San Pedro Sula, pero ya lo vamos a hacer en cualquier momento. Felicidades, Cedras, amado Milla, en Santa Cruz Lempira, nuestro amigo y compañero de labores, Edras Amado Milla, hijo de don Amado Milla. Gracias ahí a los cumpleañeros del día de hoy, transmitido en MH Noticias y CEL TV. Así que con esto pues hemos finalizado el noticiero de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de MH Noticias y CEL TV. Será hasta una próxima emisión. Les deseamos que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de sus familias. Gracias a nuestro amantísimo Padre por habernos permitido informarles de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Ore, comparta con su familia, evite lo malo, evite el pecado, pues, y pidámosle a Dios que bendiga y oremos por nuestras autoridades locales, bueno, municipales y nacionales. Oremos porque Dios toque a estas autoridades gubernamentales y que nos ejecuten este proyecto tan importante y muchos proyectos de importancia, así mismo como a las autoridades municipales, para que ejecuten proyectos de importancia y para que les toque el corazón y que no agarren lo que no es de ellos. Y que ese presupuesto, esas transferencias que quedan en las municipalidades, pues las distribuyan en cada una de las comunidades que sí tienen necesidad en todos los municipios y que se conformen pues con el salario que ganan y que no cometan actos de corrupción. Oremos por eso. Que Dios les bendiga, un abrazo a cada uno de ustedes y será hasta una próxima emisión. Saludos. Si lo que busca es una empresa seria, responsable y segura para el envío de sus paquetes de Estados Unidos hacia México, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, Transporte Serrano es su mejor opción. Desde el año 2000 somos la empresa número 1 sirviendo a la comunidad hispana en el transporte de paquetes vía marítima, ofreciendo el mejor precio y servicio, teniendo cobertura en los estados de Virginia, Maryland, Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania, Miami, Tennessee, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Entregamos sus encomiendas hasta la puerta de su casa. Contamos con bodegas en Sterling, Virginia, Estados Unidos, La Ceiba, Atlántida y La Virtud Lempira. Llámenos al 01-833-702-2527 o al 9947-4697. Será un placer atenderle. Agroservicios Castro, al servicio del grande y pequeño productor, ofreciéndoles productos agrícolas como ser insecticidas, fungicidas, foliares, fertilizantes granulados y solubles. También productos veterinarios como ser concentrados, vacunas, desparasitantes, vitaminas y todo tipo de medicamentos para el bienestar animal. Asimismo contamos con asistencia técnica a la medida de tus necesidades. Agroservicios Castro, tu amigo en el campo. Estamos ubicados en el barrio El Centro, San Andrés Lempira, a la par de la alcaldía municipal. Para mayor información llámanos al teléfono 9719-4129. Será un placer atenderle. Yo soy un agricultor con todo modernizado. ¡Ey! ¡Ey! ¿A mí? Sí. ¿Qué pasó? Te veo aburrido. Sí, y mucho. ¿Quieres diversión total? Claro que sí. Telecable La Virtud tiene para ti nuevos canales HD al precio de siempre. Del 73 al 125, canales premium, películas, series y más deportes. Te explicamos cómo configurarlos. Paso 1. En tu control remoto busca la opción menú, luego seleccionas configuración. Paso 2. Eliges búsqueda automática y de inmediato tu televisor encontrará los canales nuevos. Estos canales están disponibles para todos los clientes que vean este anuncio a través de CEL TV Canal 9.
Telecable La Virtud, el internet más rápido y la televisión más variada de la frontera. ¿Qué espera para contratar? Ella es Adi Gabriela Muñoz Guevara, originaria de San Andrés Lempira, madre de familia de una hermosa hija de 5 años, una joven carismática, luchadora, servicial, con un gran corazón. Los que tenemos la oportunidad de conocerla sabemos la calidad de persona que es. Lastimosamente ella en julio del año 2021 fue diagnosticada con la terrible enfermedad de leucemia. Se ha sometido a tratamientos costosos, cambio de médula ósea, y en estos momentos se le están realizando las quimioterapias, las cuales son muy costosas y muy delicadas. Es por ello que se solicita a todas las personas de buen corazón puedan ayudarla económicamente para lograr superar esta etapa tan difícil de su vida. Para ayudarla pueden comunicarse a través de los siguientes números: 001-443-674-3574 o al 9859-1076, o depositar a los números de cuenta siguientes: Banco de Occidente 2144-3007-6692, Banco Atlántida 1104-2005-0939. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Proverbios 3:27. Dios les bendiga. Cablevisión Alexa Giselle saluda a todos sus abonados y les agradece infinitamente su preferencia a nuestra empresa de televisión por cable. Durante todo este tiempo nos hemos esforzado para brindarle la mejor calidad y la mayor variedad de programación en nuestros canales. Asimismo, les ofrecemos el servicio de internet con fibra óptica a precios accesibles y de mayor calidad. Gracias a su preferencia contamos con una amplia cobertura en los municipios de Erandique, Santa Cruz, San Andrés, San Francisco en el departamento del Empira, San Miguelito y Dolores en el departamento de Intibucá. Para contrataciones y mantenimiento de nuestros servicios, llámenos al 9631-5091, donde les atenderá amablemente su propietario Benjamín Cruz Enamorado. Dios les bendiga. Clínica Médica Valle, brindando confianza y salud a tu alcance, te ofrece atención a toda tu familia en las siguientes áreas: atención al niño sano, atención al recién nacido, control de embarazo, atención puerperal, atención al adulto mayor, planificación familiar, citología, atención a diabético, atención a hipertensos, cirugía menor, toma de glucometrías, aplicación de sueros y vitaminas, entre otras consultas más. Asimismo, ofrecemos servicios de medicina interna, medicina estética y ginecología una vez al mes. Horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atención de emergencia a las 24 horas. Llámenos al 9552-8499, donde le atenderá amablemente la doctora Linet Valle, porque su salud es nuestra prioridad. Clínica Médica Valle. Estamos ubicados en el barrio El Centro, frente a Oficina Parroquial La Virtud Lempira. Será un placer atenderle. Aviso de corte de servicio. Estimado abonado, reciba un cordial saludo de parte de la Gerencia General de Mapulaca Network. Queremos agradecer su preferencia a nuestra empresa de internet y televisión por cable en los diferentes lugares donde tenemos presencia. Eso nos motiva a seguir mejorando nuestros servicios para brindarles la mejor calidad. A la vez aprovechamos para invitarlos a poner Comercial Velasco, todo un mundo en muebles y electrodomésticos importados desde El Salvador, a los mejores precios y en las mejores marcas como ser closet, roperos, gaveteros, juegos de sala y comedor, refrigeradoras, camas, pantallas, estufas y muchos artículos más. Visítanos, estamos ubicados en La Virtud y Mapulaca Lempira, ambas tiendas frente al Parque Central, o llámenos en La Virtud al 9821-3419 y en Mapulaca al 9574-5231. Será un placer atenderle. Somos Comercial Velasco.
Surestar, el mejor servicio de internet y televisión en el sur del Empira. Agradecemos a todos nuestros usuarios la preferencia durante estos años, en los cuales hemos ampliado nuestra cobertura con una extensa presencia en los municipios de Candelaria y Gualcince, con una variada programación en nuestros canales y con la mejor calidad. Esperamos seguir contando con su preferencia, ya que brindarles el mejor servicio es nuestra prioridad. Para consultas y mantenimiento puede comunicarse al 8745-8189 o al 9410-8714. Será un placer atenderle. ¿Recuerdas cuando no había un canal local en el sur del Empira? Esos tiempos quedaron en el pasado. CelTV nace efectivamente para mantenerte informado del acontecer noticioso del sur del Empira, la zona de la cuenca del Lempa, parte de Intibucá, Honduras y el mundo. Sintoniza MH Noticias Tierra Lente presentado por Marcos Hernández desde San Andrés Empira, los días, lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En CelTV cada día nos reinventamos para brindarte a ti entretenimiento de calidad compartidos en vivo de las ligas locales, entrevistas y eventos religiosos. Amigo lempireño, tú que a diario te esfuerzas para que tu negocio siga creciendo y que siempre haces todo lo posible para lograr la satisfacción de tus clientes. Ahora con CelTV tienes la oportunidad de llegar a más personas y multiplicar exponencialmente tus ganancias. Contrata tu paquete publicitario con nosotros. ¿Quieres lo mejor en pan? Panificadora Francesca te ofrece lo mejor en pan hecho en casa como ser. Pan de yema, semita china, variedad de galletas, galletas de maíz, de leche, remolino, mosaicos, polvorones, pastel con piña, chihuín enrollados y muchos más. En fin, todo lo mejor en pan. Estamos ubicados en el barrio Perpetuo Socorro entre la 9ª y 10 Avenida, 11 calles de Comayagüela, media cuadra a la derecha del Instituto Aguilar Paz. Para más información, llámenos al teléfono 2213-9447 o al celular 9440-1483. Más que un pan, una delicia. Siente la diferencia con nuestros combustibles de gasolinera American, porque tu vehículo y motocicleta merecen lo mejor y el compromiso con el cliente es la calidad de nuestro servicio. Te ofrecemos combustible de calidad y los mejores precios de la zona, gasolina regular, gasolina super, diésel y gas LPG doméstico. Asimismo, en Credimoto le ofrecemos venta de motocicletas de las distintas marcas y modelos, gran variedad de aceites y lubricantes. Visítenos, estamos ubicados en barrio Hualmaca, Erandique Lempira, salida a San Juan Intibucá. Llámanos al 9705-6335, donde les atenderá amablemente su propietario Franklin Castillo. Gasolinera American, una luz en tu camino.